bendiga. Bienvenidos a una inyección anímica espiritual. Te invitamos a que no dejes de escuchar este mensaje para tu vida. Presta mucha atención y aprendamos juntos en este día, dejándonos inyectar de este mensaje espiritual. La inyección para hoy está centrada en Martín Lutero. Qué bueno estar con ustedes en esta inyección anímica espiritual, que con la ayuda de Dios hoy nos concentraremos en Martín Lutero. Martín Lutero nació en Isleben, Alemania, el 10 de noviembre de 1483 y este sorprendente hombre murió el 18 de febrero de 1546. Fue un teólogo alemán que revolucionó la forma en la que estaba constituida la sociedad respecto a la Iglesia Católica. Gracias a Dios que guiando sus pensamientos tuvo lugar la Reforma Protestante y la traducción de la Biblia en idiomas diferentes al latín, al griego y al hebreo. Sus padres fueron Hans y Margaret. Hans, deseando que su hijo ocupara algún cargo político de importancia, envió a Martín a diferentes escuelas. Ya en 1501 Martín ingresó a la Universidad de Erfurt, teniendo solo 18 años. Aquí obtuvo su cargo de bachiller y un título de maestría. Ansioso por ser el personaje público que quería su padre, Martín ingresó en la Facultad de Derecho en Erfurt, pero un acontecimiento cambiaría radicalmente su vida. El 2 de junio de 1505 se vio acorralado por una tormenta eléctrica en la que se veía que iba a morir. Así que hizo un trato rogándole a Santa Ana que si le salvaba la vida se haría monje. Como logró salir ileso, Martín se deshizo de sus libros de derecho, a los cuales por sus elocuentes discursos ya se le conocía como el filósofo. Ingresó en el monasterio agustino de Erfurt el 17 de julio del año 1505. Más tarde Martín Lutero escribió: "Me he convertido en sirviente de Dios no por voluntad propia, sino impulsado por el terror que tuve que vivir". Al comienzo Martín Lutero era muy rígido consigo mismo, pues realizaba el ayuno, el peregrinaje, la oración y la confesión de una forma que preocupaba a sus superiores. Así, en 1507, Martín Lutero ya era sacerdote y en el año 1508 era profesor de teología en la Universidad de Wittenberg. Ese mismo año se graduó de bachiller en estudios bíblicos y en 1512 obtuvo el título de doctor en Biblia. Gracias a esto, fungió de vicario en 1515, con 11 monasterios a su cargo. Por estas fechas, Lutero profundizó sus conocimientos sobre la Biblia, lo que le hizo descubrir que la iglesia de su tiempo poseía varios defectos. El principal de ellos era la venta de indulgencias, mediante las cuales las personas o los familiares muertos de estas obtenían la absolución de sus pecados pagando por un título. Esto iba en contra de los sacramentos del arrepentimiento y de la confesión con los cuales se lograba el perdón de Dios y que eran practicados desde la historia misma de la Biblia. La iglesia del castillo de Wittenberg era dueña de muchas reliquias que se exhibían al pueblo en ciertos días festivos, en ocasión de los cuales se concedía plena remisión de pecados a los que visitasen la iglesia e hiciesen confesión de sus culpas. De acuerdo con esto, el pueblo acudía en masa a aquel lugar. Una de tales oportunidades, y de las más importantes por cierto, era que se acercaba la fiesta de Todos los Santos. Lutero, uniéndose a las muchedumbres que iban a la iglesia, el 31 de octubre de 1517, clavó en las puertas del templo un papel que contenía 95 mensajes en contra de la doctrina de las ventas de indulgencias. Declaraba además que estaba listo para defender aquellas tesis cuando cualquiera quisiera debatirlas. Esta propuesta atrajo la atención general. Fueron leídas y vueltas a leer detenidamente y se repetían por todas partes. Fue muy intensa la excitación que produjeron en la universidad y en toda la ciudad. Demostraban que jamás se había otorgado al Papa ni a hombre alguno el poder de perdonar los pecados y de remitir el castigo consiguiente. Todo ello no era sino una gran mentira.
un artificio para ganar dinero valiéndose de las supersticiones del pueblo, un invento de Satanás para destruir las almas de todos los que confiasen en tan necias mentiras. Se probaba además con toda evidencia que el Evangelio de Cristo es el tesoro más valioso de la Iglesia y que la gracia de Dios para el hombre perdona los pecados y prepara para la salvación. Las tesis de Lutero desafiaban a grandes y pequeños a discutir, pero nadie osó aceptar el reto. Las proposiciones hechas por él se esparcieron por toda Alemania y en pocas semanas se difundieron por todos los dominios de la cristiandad. Muchos devotos romanistas que habían visto y lamentado las terribles iniquidades que prevalecían en la Iglesia, pero que no sabían qué hacer para detener su desarrollo, leyeron las 95 tesis de Lutero con profundo regocijo, reconociendo firme e indudablemente que esa era la voz de Dios. Gracias al poder de la imprenta, las 95 tesis de Martín Lutero fueron difundidas con el título Cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias. En toda Alemania, en tan solo 2 semanas, ya habían leído o escuchado sobre estas tesis, y pasados 2 meses ya eran conocidas en toda Europa, dando así origen a la Reforma Protestante. El Papa León X condenó a Lutero con la publicación de la bula Exsurge Domine y le amenazaba con excomulgarle. El 10 de diciembre de 1520, ante las puertas de la ciudad de Wittenberg, el pensador quemó públicamente la epístola del Papa. La respuesta del Papa no se hizo esperar y a la edad de 37 años, Martín Lutero fue excomulgado. El más distinguido de todos los que fueron llamados a guiar a la Iglesia de las tinieblas del papado a la luz de una fe más pura fue Martín Lutero, celoso, ardiente y abnegado, sin más temor que el temor de Dios y sin reconocer otro fundamento de la fe religiosa que el de las Sagradas Escrituras. Fue Lutero el gran hombre de su época. Por su medio realizó Dios una gran obra para reformar a la Iglesia e iluminar al mundo. Una vez dijo: soy como Jeremías, el hombre de las disputas y de las discordias, pero cuanto más aumentan sus amenazas, más acrecientan mi alegría. Han destrozado ya mi honor y mi reputación. Una sola cosa me queda, y es mi miserable cuerpo. Que lo tomen, abreviarán así mi vida de algunas horas. En cuanto a mi alma, no pueden quitármela. El que quiera propagar la palabra de Cristo en el mundo debe esperar la muerte a cada instante. Esas fueron sus palabras. Hoy usted y yo podemos ser y hacer lo mismo que Martín Lutero, llegar al clímax del amor y el temor de Dios y convertirnos en mujeres y hombres celosos, ardientes y abnegados, sin más temor que el temor de Dios en nuestros corazones. En uno de sus momentos difíciles, Martín Lutero le tocó presentarse ante los grandes del mundo. Su vida dependía de un hilo. Casi sin fuerzas y ante tan ancha asamblea, quería estar seguro que Dios estaba a su lado y lo socorrería. En esta situación hizo su solemne oración que hasta hoy retumba y sigue transformando corazones. Este hombre le tocaba presentar su defensa ante los mayores personajes de la Iglesia y el Estado de su época, en la Dieta de Worms, la noche del 18 de abril de 1521. Lutero obró discretamente al hacer esta súplica. Sus palabras convencieron a la asamblea de que él no hablaba movido por pasión ni arrebato. Esta reserva, esta calma tan sorprendente en semejante hombre acreció su fuerza y le preparó para contestar más tarde con una sabiduría, una firmeza, una dignidad que iban a frustrar las esperanzas de sus adversarios y confundir su malicia y su orgullo. Él sabía que esta era la oportunidad de defender sus escritos y su fe en las Sagradas Escrituras. Lutero sufrió lo que hoy llamaríamos una embestida de miedo. Acogido por sobrecarga de temor supremamente agobiante, se postró en tierra, en el pequeño cuarto donde lo habían alojado. Con el rostro angustiado, postrado en tierra,
mientras hipaba en medio de aquella noche oscura, sabiendo que al día siguiente debía compadecer de nuevo para dar su respuesta final, por unos momentos, al verse frente a tantas fuerzas que hacían causa común contra la verdad, sintió desmayar su corazón, flaqueaba su fe, sintióse presa del temor y el horror. Los peligros se multiplicaban ante su vista y parecían que sus enemigos estaban cercanos al triunfo y que las potestades de las tinieblas iban a prevalecer. Las nubes se amontonaban sobre su cabeza y le ocultaban la faz de Dios. Deseaba con ansias estar seguro de que el Señor de los ejércitos le ayudaría. Con el ánimo angustiado se postró en el suelo y con gritos entrecortados que solo Dios podía comprender, exclamó: Dios Todopoderoso, Dios Eterno, cuán terrible es el mundo, cómo abre la boca para tragarme, y qué débil es la confianza que tengo en ti. Si debo confiar en lo que es poderoso según el mundo, estoy perdido. Está tomada la última resolución y está pronunciada la sentencia. Oh Dios mío, asísteme contra toda la sabiduría del mundo. Hazlo tú solo, porque no es obra mía, sino tuya. Nada tengo que hacer aquí, nada tengo que combatir contra estos grandes del mundo, mas es tuya la causa, y ella es justa y eterna. Oh Señor, sé mi ayuda, Dios fiel, Dios inmutable. No confío en ningún hombre, pues sería en vano, por cuanto todo lo que procede del hombre fallece. Me elegiste para esta empresa, permanece a mi lado en el nombre de tu Hijo muy amado, Jesucristo, el cual es mi defensa, mi escudo y mi fortaleza. En el transcurso de la larga noche, Lutero derramó su alma ante Dios. Cuando por fin lo hicieron pasar nuevamente, avanzado ya el día, en las cámaras judiciales del emperador Carlos V y los prelados congregados de la iglesia, se preguntó nuevamente a Lutero si quería defender sus libros o deseaba retractarse. Sin vestigio de temor ni de vergüenza esta vez, el joven pastor y profesor defendió firmemente su fe en las sagradas escrituras y sus humildes esfuerzos por publicar la verdad que había descubierto en las mismas. Y cuando hubo terminado su defensa en alemán, los magistrados solicitaron que se repitiera en latín. Lutero obedeció hasta que, sudando y agotado, acabó su segunda defensa. Si no se me convence con testimonios bíblicos o con razones evidentes, y si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractar nada, por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Heme aquí, no me es dable hacerlo de otro modo. Que Dios me ayude. Amén. En 1524, 12 monjas se rebelaron en contra de los rigores impuestos por el monasterio y se volaron del mismo. Entre esas jóvenes estaba Catalina Bombora. Ese fue el día del encuentro entre Catalina Bombora y el reformador alemán Martín Lutero. 2 años más tarde, Martín Lutero tomó por esposa a Catalina, el 13 de junio de 1526. De este sorprendente matrimonio surgieron 6 hijos: Johannes, Elizabeth, Magdalena, Martín, Paul y Margaret. Además criaron a 4 niños huérfanos y a Fabián, sobrino de Catalina. Catalina vivió 6 años después de la muerte de su esposo y murió en el año 1552, a la edad de 53 años, tras sufrir un accidente. Martín Lutero, antes de morir, se expresó y dijo: mi mente está cautivada por la palabra de Dios. Si tú decides entregar tu vida a Dios y ser fiel en todo punto de doctrina, tendrás la oportunidad de decir lo mismo que dijo este gran reformador: mi mente está cautivada por la palabra de Dios.